la materia para comprender cómo esta, al organizarse, permite el desarrollo de todo lo que es inerte y todo lo que es vivo, desde microorganismos hasta el ser humano. Esta es una visión simplificada, si tenemos en cuenta lo que hemos visto en la anterior clase, pero que nos permite entender cómo funcionamos, por qué funcionamos, por qué estamos sanos y por qué estamos enfermos. La estructura atómica, conformada en el nacimiento del universo hace muchísimos años, hace aproximadamente unos 13.800 millones de años, se ha conformado a partir de energía, de partículas subatómicas que a medida que se enfriaba el universo conformaron lo que ahora conocemos los átomos en su conformación a nivel del núcleo mediante los protones, los neutrones y los electrones. Estas partículas se organizan en el núcleo dándole una masa al átomo, los protones con una masa aproximadamente de 1, los neutrones también de 1, los protones con una carga positiva, electromagnética, eléctrica, y los neutrones sin carga. Y en órbitas a distancias diversas del núcleo atómico se encuentran los electrones. El electrón o los electrones dependiendo del tamaño y de la masa del átomo. Estos electrones están a diversas distancias, siendo que se organizan en orbitales y suborbitales, en capas. Y son conjuntamente con los protones los que permiten la naturaleza química de cada uno de los átomos. Átomos como el hidrógeno, que solamente tiene un protón y un electrón, tendrán una cualidad bioquímica, una cualidad química distinta a átomos que tienen, como por ejemplo en el caso del sodio, 11 protones, 11 neutrones y 11 electrones organizados en diversas capas. Podemos imaginarnos entonces que existe una interacción con otros átomos distinta, puesto que hay todo un juego de electrones y de protones a distintas distancias los electrones que van a también interactuar de una forma distinta a la que podría, por ejemplo, el sodio o el cloro que tiene 17 electrones. Entonces, es ese juego de atracción y repulsión, esa combinación de estos fenómenos electromagnéticos que hace que algunos átomos reaccionen muy fácilmente, otros átomos no tan fácilmente, que algunas moléculas donde se encuentran estos átomos sean más reactivas, otras menos reactivas. Es ese juego que hace que la materia inerte sea como la conocemos, y que la materia viva haya podido crearse y evolucionar hasta lo que ahora es el ser humano. Los átomos pueden tener una característica neutra. Esto es que tienen el mismo número de cargas positivas y de cargas negativas, de protones y de electrones. Lo mismo, una molécula puede ser neutra, es decir, el conjunto de los átomos que conforman esa molécula, la suma de todos sus protones y de todos sus neutrones, tendrá que ser igual, tendrá que equipararse. Pero en ocasiones muy frecuentes en el campo de la bioquímica y de la vida, los átomos más bien son de carácter iónico y las moléculas son más bien de carácter iónico. En los átomos, la conformación de un ion se da básicamente por la pérdida o ganancia de electrones. Vamos a ver imágenes más adelante, no se preocupen. Por la pérdida y ganancia de electrones. No de protones, no de esos elementos que se encuentran en el núcleo, porque eso significaría que si por ejemplo, el hidrógeno que tiene un protón gana un otro protón, deja de ser hidrógeno y se convierte en el siguiente elemento de la tabla periódica, que es el helio.
Entonces, en el caso de los átomos, la formación de un ion es solamente por la pérdida o ganancia de electrones. En cambio, las moléculas iónicas eventualmente es también por la pérdida o ganancia de electrones, como veremos en un momento. Pero más frecuente y más importante para la bioquímica es la pérdida o ganancia de protones, es decir, de iones hidrógeno que pueden ganarse o que pueden perderse. Por ejemplo, y vamos a ver gráficamente, pero ya les menciono, el ion amonio es NH3, pero puede ganar un protón y se convierte en el amoníaco es NH3, pero puede ganar un protón y convertirse en el ion amonio. Un otro fenómeno que es una regla, que no es una ley, es el llamado octeto estable, que es el que induce a muchos elementos a reaccionar con el objeto de ganar estabilidad. A nivel del universo y a nivel de la vida, a nivel de nuestra bioquímica, hay una tendencia bioquímica, hay una tendencia química de la búsqueda de estos elementos, de moléculas y átomos, de la búsqueda de estabilidad, es decir, el menor estado energético posible. Esta es una ley. Cuando se organizan moléculas, estas conforman en el espacio una configuración lo más, entre comillas, relajada posible. En términos más correctos, la forma menos energética, la forma más estable. Y eso se consigue a nivel de los átomos por medio de los octeto estable. Es decir, los átomos que sí tienen muchos electrones quieren que su capa más externa, que su orbital más externo tenga 8 electrones. 8 electrones conformadas en 4 pares de electrones. Esta es otra regla que vamos a ver a continuación, puesto que un electrón no pareado es un electrón inestable. Un átomo que no tiene 8 electrones en su capa más externa es un átomo inestable. Y estos átomos tienden a reaccionar con mayor o menor fuerza en búsqueda de, en el caso del octeto estable, de un electrón de otro átomo, que le done a otro átomo o que comparta con otro átomo para buscar su estabilidad. Y lo propio podemos decir de los electrones no pareados. Los electrones no pareados, por razones cuánticas, no son estables, requieren entonces parearse, ganar un electrón o conformar una pareja con el electrón de otro átomo. Finalmente, en esta parte, vamos a ver que cuando se organizan las moléculas, hemos indicado que estas pueden ser neutras o iónicas. Las moléculas iónicas tienen carga, una carga neta, negativa o positiva. Pero las moléculas polares, no. Las moléculas polares son neutras, es decir, la suma de todos sus protones y electrones es igual, es en pareja. Tienen el mismo número de protones y de neutrones de todos los elementos, de todos los átomos que conforman la molécula. Pero pueden organizarse estos electrones en el espacio en forma desequilibrada, haciendo que alguna región tenga una mayor carga negativa, más electrones concentrados, y la otra con predominio de protones. Entonces, forman un polo. Y por lo tanto, también veremos las moléculas apolares. Aquí vemos imágenes de un átomo neutro. Tenemos a la izquierda la representación de un átomo de hidrógeno. El hidrógeno es un átomo que tiene en el núcleo un protón. Solo un protón es lo que abunda el 99,9% del universo, el llamado hidrógeno. Y un electrón en órbita. Como verán, no es un electrón pareado, es un electrón solitario. Por eso el hidrógeno, que conforma nuestra vida,
es un elemento extremadamente reactivo, especialmente en las reacciones ácido-básicas, como veremos más adelante. Aquí tenemos el litio. En verde tenemos 1, 2, 3 protones y en amarillo tenemos 1, 2, 3. Es el litio que tenemos en abundancia acá y que hemos perdido la oportunidad tristemente durante estos 18 años de poder estar explotándolo y teniendo una fuente, esto es un paréntesis por si acaso, y tener una fuente adicional en la economía cuando el gas está desapareciendo. Qué pena. Y tenemos aquí al extremo derecho una representación del helio, el segundo elemento en el ordenamiento de la tabla periódica, con 2 protones y 2 electrones. Aquí tenemos que la capa más externa del helio tiene sí 2 electrones y le da una estabilidad, por eso podemos decir que es una sustancia inerte el helio dentro de la composición del aire y no influye en nada en nuestro organismo. Aquí arriba tenemos algo interesante que también debemos conocer porque es parte de la química también. Lo que decíamos, el proteo, que es el hidrógeno más común en el universo, conformado por un electrón y un protón. Pero existen hidrógenos que son más raros y que se encuentran en concentraciones muy pequeñas en la naturaleza, que se denominan el deuterio y el tritio. ¿Qué es la diferencia con el deuterio? Que a diferencia del proteo tiene además un neutrón. El hidrógeno proteo es el único elemento de la tabla periódica que no tiene neutrones. Pero el deuterio sí. Es más pesado. Y el tritio, dos neutrones. Es más pesado que el deuterio. Estos 2 elementos son raros y conforman parte de los elementos que se utilizan en el caso del deuterio, en el caso del deuterio sí, en la llamada agua pesada. Agua pesada que se utiliza como un amortiguador en los reactores nucleares que producen energía eléctrica. Porque la presencia de un neutrón permite que la radiación choque contra estos neutrones y se amortigue. Y el tritio es un elemento que actualmente está siendo trabajado para revestir las paredes de los futuros reactores de fusión nuclear, para producir también energía eléctrica y como una salida, como una esperanza para mejorar el estado de nuestro ambiente, disminuyendo la producción de CO2, que es lo que está produciendo el calentamiento actualmente. Aquí abajo tenemos representación de un átomo de sodio y aquí a la derecha de un átomo de cloro. Fíjense ustedes, la capa más externa tiene un solo electrón. Un solo electrón. Y por lo tanto deducimos que le faltan, para ser un átomo estable, le faltan 7 electrones para llegar al octeto estable. En cambio, su pareja ideal, su media naranja bioquímica, el cloro, tiene en la capa más externa 2, 4, 6, 7 electrones. Le falta 1 para lograr el octeto estable. Por eso, este par de átomos conforman rápidamente un enlace, porque son, entre comillas, amor a primera vista. Sucede que el sodio dona parcialmente ese electrón solitario para que la capa más externa del cloro consiga tener el octeto estable. Y nos vamos aquí a la derecha y vamos a ver que gracias a ello entonces tenemos que el sodio alcanza su octeto, 2, 4, 6, 8. ¿Por qué razón? Nos vamos aquí a la izquierda. Porque la siguiente capa
una vez que el sodio ha donado su electrón, la siguiente capa tiene ya 8, 2, 4, 6, 8 electrones. Entonces, el sodio está feliz con sus 8 electrones y el cloro también. Han conseguido estabilidad conformando este elemento tan común que es el cloruro de sodio, la sal común. Este es un enlace iónico que es menos fuerte que el enlace, los enlaces covalentes. Por esa razón se rompe fácilmente en el agua. Y está conformado por un ion de sodio y un ion de cloro, pero están unidos en un enlace. ¿Por qué un ion de sodio? Porque el sodio ha donado parcialmente su electrón al cloro. Por lo tanto, se queda con una carga positiva de más positivo. ¿Y por qué razón el ion cloro? Porque el cloro ha donado, ha recibido parcialmente este electrón acá, ahora tiene su octeto estable y tiene una carga negativa de más. Es un enlace iónico entre estos dos iones de sodio y de cloro. Cuando hablábamos de moléculas polares y moléculas iónicas, nos vamos a referir a esta importantísima molécula que es el ácido carbónico, presente y reaccionando en este momento en todos nuestros organismos presentes acá. Es el H2CO3. El H2CO3 se conforma, vámonos aquí a la derecha, mediante una enzima llamada anidrasa carbónica, en la presencia de dióxido de carbono, que es el producto final del metabolismo, y agua. Entonces, conforman H2CO3. Este compuesto es un ácido débil, que en ciertas circunstancias, ese es motivo de la siguiente clase, puede donar un protón al medio, comportándose entonces como ácido. Porque la definición de un ácido es una sustancia capaz de donar protones al medio. Y son los protones que han sido donados lo que le da el carácter ácido a una solución. Tenemos en este momento en nuestro estómago, todos nosotros, ácido clorhídrico, HCl, que este ácido, que es un ácido fuerte, ha donado su protón al medio y por eso tenemos un pH de alrededor de 2 en nuestro estómago. Entonces tenemos aquí al centro el ácido carbónico, que es una molécula neutra, pero que se conforma luego en el ion bicarbonato, que es una molécula iónica, con carga negativa gracias a que ha donado un protón al medio. Un otro ejemplo de gran importancia bioquímica es el amoníaco y el ion amonio. El amoníaco, NH3, aquí está en inglés. NH3 es una molécula neutra. Tenemos acá la representación y aquí escrito NH3. En condiciones ácido-básicas especiales de nuestro organismo, el amoníaco puede capturar un protón del medio, convirtiéndose en NH4. NH4 positivo porque ha capturado un protón. Ese es el ion amonio, de gran importancia patológica, digamos, en ciertas circunstancias, como por ejemplo en la insuficiencia hepática, donde se produce la encefalopatía por amonio, por un exceso de amonio que no ha podido ser excretado como urea, debido a que el hígado, que es el lugar donde se realiza el ciclo de la urea, debido a que el hígado está insuficiente. Esto es muy frecuente en los cirróticos alcohólicos en nuestro medio. Aquí vamos a ver otra vuelta a la representación más gráfica del objeto estable. Tenemos el carbono que tiene 4 en negro, 4 electrones. Y el oxígeno que tiene 6 electrones. Oxígeno a la izquierda y oxígeno a la derecha, en la capa más externa. Se conforma entonces el dióxido de carbono. Dióxido de carbono
del que hablábamos hace un momento, a través de el emparejamiento de 2 electrones del oxígeno y 2 electrones del carbono, conformando los pares y permitiendo que el oxígeno tenga 2, 4, 6, 8 electrones en su capa más externa. Lo propio aquí a la derecha con otro oxígeno, y la suma de todos para el carbono es 2, 4, 6, 8. Todos felices, todos han conseguido su octeto estable, todos han conseguido estabilidad. Recuerden lo que les dije, en la naturaleza es la tendencia básica de la física, podríamos decir. Dióxido de carbono. Y aquí abajo, visto de una forma más gráfica, lo que decíamos hace un momento, el sodio con un único electrón en la capa más externa, pero la siguiente capa, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que cuando pierde esto, consigue su octeto estable. Y el cloro, cuando consigue ese electrón, también consigue el octeto estable. Aquí vamos a ver el cloro molecular. El cloro, otra vuelta, con 7 electrones, y este otro con 7 electrones, sustancia muy inestable, uno de los elementos más inestables de la naturaleza. Por eso forman rápidamente una molécula de cloro, cloro 2. Así, cada uno de los cloros va a alcanzar su octeto estable y la estabilidad de la molécula en su conjunto. Aquí quiero mencionar que, siendo el cloro inestable, es utilizado dentro del campo de la bioquímica, de la medicina y dentro de la industria como un antiséptico en formas diversas, como el famoso dióxido de cloro, o en formas variantes como la lavandina, que conocemos que también es un compuesto de cloro. Todos ustedes o algunos de ustedes saben que la lavandina se utiliza como una sustancia antiséptica para limpiar pisos, para limpiar piscinas. Y el dióxido de cloro ha sido el compuesto que ha sido utilizado de una forma inadecuada, irresponsable, una forma propia de sinvergüenzas que se han hecho millonarias, como una panacea para el tratamiento del COVID. Recuerden ustedes cuánto dióxido de cloro se ha consumido en el planeta. Para nada, porque el dióxido de cloro, una vez que es consumido, ingresa hasta el estómago y ahí se disuelve en cloro y en oxígeno, en presencia del ácido clorhídrico, y no pasa absolutamente nada más. Sin embargo, así es Internet principalmente. A través de este vínculo hemos pretendido ser engañados en todo el planeta, arriesgando en algunos casos la vida, porque es una sustancia muy reactiva que puede producir daños en la mucosa cuando se consume en cantidades importantes. Aquí vemos rápidamente, en el caso del CO2, ya hemos visto el octeto estable y los pareos de todos los elementos. Y en el caso del agua, veremos que tenemos el oxígeno con 6 electrones externos, 2, 4, 5, 6, y que conforma una molécula perfectamente estable, dipolar, neutra, cuando comparten el electrón de cada uno de los 2 átomos, el H2O. Y tenemos ahora, para terminar esta parte, las moléculas apolares y moléculas polares. Distinto de hablar de moléculas iónicas y moléculas no iónicas, neutras. Una molécula apolar representativa es la que está conformando un ácido graso, una grasa, que está conformada por 2 regiones que varían dependiendo del ácido graso. Pueden ser de 4 carbonos, 6 carbonos, 8 carbonos, 16 carbonos, de una longitud variable. Estos enlaces, esta cadena hidrocarbonada, está conformada por enlaces covalentes perfectos.
Es decir, el electrón de este hidrógeno con un electrón de este carbono están equidistantes, a la misma distancia, perfectamente alineados a la misma distancia de cada uno de los núcleos. Lo propio con el electrón de este hidrógeno y el segundo electrón del carbono, y lo propio acá, y lo propio acá, y en toda la molécula entonces hay enlaces covalentes perfectos donde no hay una distribución desigual en el espacio. Por eso no hay polos, por esta región es fundamentalmente apolar. En cambio, ya veremos más adelante, en el grupo ácido carboxílico tenemos características diferentes, pero la molécula en su conjunto es una molécula apolar, grasa. Es una grasa que no se lleva bien con el agua. En cambio, el agua, H2, un protón, H2O, el oxígeno, forma de los 6 electrones que tienen la capa más externa del oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en gris, uno de ellos forma una pareja con el electrón de uno de los hidrógenos. Y un segundo electrón del oxígeno forma una pareja también con el electrón del segundo hidrógeno. Por este lado, en la capa más externa, existen 4 electrones no pareados, que están en esta región de la molécula de oxígeno, dándole entonces a esta región una polaridad negativa y dando a esta otra región, donde están los núcleos de cada uno de los hidrógenos, una polaridad positiva. Por eso entonces el agua es una sustancia neutra, pero es una sustancia dipolar. Esta es una característica de enorme importancia que también veremos más adelante. Esta imagen se las pongo acá para que despertemos un poco y nos demos cuenta de que las representaciones que hemos visto hasta este momento son solamente representaciones gráficas para permitir una idea más o menos adecuada. Sin embargo, lo que hemos escuchado en la clase anterior y lo que podemos ver acá, la naturaleza atómica, electrónica, es muchísimo más complicada, muchísimo más difícil de entender. Ya no hablamos de ubicaciones, sino de probabilidades cuánticas de las ubicaciones de los electrones, de sus velocidades, etc. Este es un campo de investigación, es un campo apasionante que ojalá que alguno de ustedes lea un poco en las fuentes que tenemos en Internet. Hablamos un poco del agua. El agua es, ya sabemos, una cantaleta de que el agua es importante para la vida y de verdad no hay en este momento ningún científico que se pueda imaginar en este universo vida que no sea a través del agua. Tal vez hay otros universos en los cuales pueden haber otras formas de organización de la materia, pero en el agua es la clave para la vida, por sus características numerosas que vamos a ver a lo largo de este tema. Y una de ellas que mostramos acá es de que sabemos que el agua, cuando se conforma en hielo, una mayor parte de está por debajo del agua y una parte emerge en la superficie. Con los cubitos de hielo podemos ver eso. Si no lo han visto, utilicen un cubito de hielo y vean cómo esto se cumple. En el campo de grandes masas de hielo, como son los icebergs, una representación tenemos acá, una parte asoma por encima del agua y una enorme por acá. Esto parece ser algo natural, sin embargo, es algo que no es común. Es decir, es una excepción en la naturaleza. No pasan del estado líquido al estado sólido.
este fenómeno es un aumento de la densidad. Es decir, los átomos están más juntos, más aproximados, son más densos. Y generalmente en la sustancia líquida se hunden hasta el fondo. Pondremos un ejemplo, el plomo. Tenemos plomo líquido y tenemos un sólido plomo que lo echamos al plomo líquido y este plomo sólido se va a hundir porque ha aumentado su densidad cuando se ha solidificado. Cuando ha pasado del estado líquido, este bloque de plomo ha aumentado su densidad, por lo tanto se hunde. Sin embargo, eso ocurre con todos los materiales, excepto con el agua. El agua, en el momento que pasa de la fase líquida a la fase sólida, cuando se congela, tiene un ligero aumento, una ligera disminución de su densidad y no se hunde, queda flotando en el agua. Qué bueno que así sea, porque si el agua cumpliera lo que hemos dicho hace un momento, lo que todos los elementos hacen, al conformarse en sólido, cuando se congelaría el agua, se hundiría. Y en las épocas de frío, aumentaría la cantidad de hielo que tendríamos en el fondo de los océanos y en el siguiente invierno aumentaría más el hielo porque no flota, no se derretiría y así sucesivamente hasta que el océano sería un sólido total y no permitiría, no hubiese, mejor dicho, permitido el desarrollo de la vida, tal cual lo conocemos, suponiendo que la vida ha nacido hace unos 4.500 millones de años en el fondo de los océanos, tal vez. Entonces, fíjense, esta primera particularidad del agua es realmente asombrosa y que ha permitido la vida que de otra forma nunca hubiese sido posible. Y hemos indicado que el agua es un dipolo, tiene esta concentración de electrones en esta región del espacio y el predominio de los dos protones en esta otra región. Esta es una molécula entonces polar que conforma un dipolo por la distribución distinta de sus cargas. El agua tiene un rol de gran importancia en el equilibrio hidroelectrolítico de las sustancias varias que participan de la vida, de los iones, sean atómicos o moleculares, del ion sodio, del ion potasio, del ion calcio, del ion bicarbonato, de los fosfatos. Todos ellos en soluciones acuosas ejercen una presión. Estas partículas sólidas ejercen una presión. Esa presión se llama presión osmótica y es clave para mantener el equilibrio hidroelectrolítico en todas las células y en todos los espacios. El espacio en el líquido extracelular, en el líquido intersticial, dando un fenómeno llamado ósmosis. Para ello es necesario que todos ustedes conozcan muy bien las concentraciones de estos compuestos claves. Hay muchos más, pero aquí nos quedamos con estos pocos iones atómicos o moleculares. El potasio, el calcio, el cloro, bicarbonato, fósforo inorgánico y aquí tenemos el pH. Entonces, en el líquido extracelular y en el líquido intracelular, concentraciones distintas. Una media de 145 en el líquido extracelular de miliequivalentes por litro por fuera de la célula y una concentración menor en el líquido intracelular de las células de una media de 10, para acordarnos. Estos valores son bien variables. Una media de 10 miliequivalentes por litro. Y al revés, el potasio afuera, digamos 5, para equilibrar con el calcio, una media de 5 miliequivalentes por litro, y por fuera casi igual que el sodio, por dentro, perdón, casi igual que el sodio. Si quieren 150 o si quieren 145. Estamos entonces simplificando estos 4 datos. El calcio por fuera 5 miliequivalentes y por dentro casi nada.
En algunos tejidos, en algunas células puede ser como hasta 0,1, pero comúnmente son vestigios de calcio que existe en el interior de las células. El cloro, yo siempre he mencionado 103, aquí está 105, nos quedamos con 105 miliequivalentes, de gran importancia en la inhibición de las neuronas, y por dentro 5. Entonces hemos simplificado con 5, 5, 5, 145, 145. Bicarbonato 25 y la mitad casi en el interior. Para los fósforos inorgánicos 2 y 100. Muy bien, estas concentraciones entonces conforman el equilibrio hidroelectrolítico y producen el fenómeno de ósmosis. Tenemos acá una representación en tubos, en probetas, aquí en esta línea de puntos, la representación de una membrana semipermeable. Esta membrana semipermeable no deja pasar partículas, iones, atómicos o moleculares, pero sí deja pasar agua. Entonces, concentraciones diferentes, tenemos acá una concentración hidroelectrolítica grande y a la izquierda apenas. Entonces, la ósmosis es el paso a través de una membrana permeable del agua desde la menor concentración hacia la mayor concentración. Bien, vamos a quedar acá para continuar el día viernes, o sea, el día de mañana a las 2 de la tarde.